Les explico rápidamente. Una entrevista es un método para obtener información, como por ejemplo cuando vamos al doctor y nos empieza a hacer preguntas y de esta manera él saber nuestros síntomas, o como cuando nuestra mamá nos pregunta a dónde vas, con quién vas, por qué vas, cuándo regresas, a qué hora regresas, etc. Existen diferentes tipos de entrevistas, pero las más importantes son 3. La primera es de semblanza y nos sirve para obtener información de una persona, como su biografía. La segunda se va a llamar de complemento. Si hubiera un accidente y yo lo estoy narrando, voy y entrevisto a los involucrados y entonces con esa entrevista le doy mayor información a la persona. Y la número 3 sería entrevista a expertos, que se llamaría de profundización. Si estoy haciendo una investigación de volcanes, pues yo voy con un experto, probablemente un geólogo, y él me brinde información más detallada acerca del tema. Bueno, ya vimos los 3 tipos de entrevistas más importantes. ¿Cuáles son las partes de la entrevista? Pues primero, toda entrevista debe de llevar un título y un subtítulo. En segundo lugar, tenemos que poner la presentación, es decir, tengo que decir a quién estoy entrevistando, y más si esa entrevista se va a redactar. Después viene el cuerpo de la entrevista, que puede ser en estilo directo, que es pregunta y respuesta, o en estilo indirecto, que es narrando la entrevista. Por último, puede venir una despedida, que es un agradecimiento. Y cuando escribimos la entrevista, siempre se debe de agregar imagen, tomarse una fotito con la persona a la que estuvieron entrevistando. Cuiden mucho la redacción de la ortografía. Las palabras qué, cómo, cuándo, dónde y por qué siempre van a ir acentuadas cuando son preguntas. Abusados. Bueno, y para terminar, les voy a dar 5 consejitos que deben de tomar en cuenta para realizar una buena entrevista. Primero, pensar qué tipo de entrevista necesitan. Si de semblanza, si de profundización o de complemento. Ya que sepan qué tipo de entrevista necesitan, el segundo consejo sería pensar a quién voy a entrevistar, quién me sirve. La tercera sería preparar el guión. No se vale llegar sin su guión preparado, porque entonces les puede ocurrir que no sepan qué preguntar. El cuarto sería anticipa un poquito las respuestas. Y el 5, tómenlo en cuenta. No hagan preguntas que te vayan a responder sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta comer dulces? Sí. ¿Qué tanta información obtuviste de eso? Pues realmente muy poca, entonces procura no hacer ese tipo de preguntas.